Bueno, hermanos, pues buenos días también a los amigos que nos estén viendo a través de internet. Y hoy es un día que el predicador siempre tiene una duda, si hablar sobre lo mismo de siempre, de la importancia, la conveniencia de hacer un balance del año que se nos va, el año que se va ya y el año que está a las puertas. Había un himno antiguo que se cantaba en la iglesia normalmente el día de Nochevieja, el día del último día del año, y decía: desde el lindero que un año demarca, Ebenezer, canta en un salmo de ardiente alabanza tu pueblo fiel. Mira los días que raudos volaron. ¿No se va a pasar este año como un suspiro prácticamente? Con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Mira los días que raudos volaron, raudos, veloces, y en ellos ve huella indeleble de tu amor y canta Ebenezer. Hubo descanso en el venturoso Ebenezer. Dio nuestra roca sus limpios cristales, su dulce miel. Cada mañana tus cielos colmaron nuestro comer. Está hablando del maná. De pan de vida, así brota el salmo Ebenezer. Cuánta flaqueza y temores vencido, Ebenezer. Cuánto enemigo cruel derrotado por tu poder. Fija en tu ungido esta mirada, hallando en él luz y perdón, fortaleza y victoria, Ebenezer. Eso es y podemos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hoy es un día en que reflexionamos, pero si ponemos las cosas que nos han sucedido buenas y nos han sucedido malas, posiblemente nos pueda invadir el pesimismo. Es decir, hermano, este año no puedo contar cosas agradables. O la balanza, el volumen de cosas desagradables han sido más fuertes que las cosas agradables. Y cada uno hace su balanza, y cada uno hace su recuento de lo que ha pasado. Ahora, los tiempos no han cambiado. Hace muchos años, en tiempo del profeta Isaías, desde el 24 al 27, el Señor está ahí pronunciando un juicio sobre Israel, pero al final, en el capítulo 26, se extiende el juicio a toda la tierra, no solamente a Israel. Y decimos, bueno, ¿cómo eran los días de Isaías? Los días de Isaías, ya lo dice el propio profeta, a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno, era totalmente un caos. Pero ¿qué me decide hoy en día? ¿Qué me decide hoy en día? ¿Cuánto hoy en día, cuántas cosas vemos tan difíciles de entender para nosotros, tan difíciles de entender a la luz de la palabra de Dios, donde vemos corrupción por todos sitios, donde vemos, y no quiero ser con esto pesimista ni lo voy a ser, en el sentido de recordar una vez más lo malo que está el mundo, porque yo sé que hoy lo que conviene a nosotros es tomar nuevo impulso, tomar nuevo ánimo para seguir luchando en los caminos del Señor. No podemos pasar por alto la gran crisis mundial, hermano. Hay una crisis mundial seria. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis geopolítica, hay guerras que no se han solucionado, hay conflictos de los que ni siquiera sabemos. Hay problemas familiares gordos, hay problemas entre las iglesias. Las iglesias han tomado el hecho de los conocimientos, tener conocimientos para situarse o posicionarse unos por encima de otros, porque yo sé más que tú, hoy tengo mejores estudios que tú y tengo mejor interpretación de la palabra que tú. Esto está ocurriendo. Y por otro lado están aquellos que dicen que hay que unirse todas las iglesias y ecuménicos y dejar la verdad un poco aparte para que lo que nos una sea lo importante. Y vemos que son cosas que confunden a las personas porque en realidad no sabes dónde agarrarte. Pero yo voy a hablar del pueblo fiel, el pueblo que tiene a Dios como su cobertura única y suficiente. Y en medio de la oscuridad, y en medio de todo este panorama, en medio de todo lo que podamos pensar malo, hay una luz que alumbra a los creyentes. Yo voy a invitar que abramos nuestras Biblias por el capítulo 26 del libro de Isaías y vamos a leer del 1 al 9. Libro de Isaías del 1 al 9. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá.
fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová respetuosamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú eres recto, mas pues pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y estamos en este tránsito de un año para otro. Y el Señor nos toca en el corazón para que miramos bien nuestros días. Ya nos lo dice la palabra. Enséñanos a contar bien tus días para que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que no es una cosa que digamos, bueno, pues es la costumbre de hacerlo al final de año. Es que el Señor nos ha dado también unos tiempos para que nosotros los gestionemos aquí en la tierra, porque Él está fuera del tiempo, Él está en la eternidad perpetua. Pero nosotros sí tenemos unas medidas que son el tiempo, los años, los días, las semanas, las horas. Y eso es lo que tenemos que tocar y administrar. Yo quiero también decir una cosa: si alguien no está de acuerdo con lo que voy a decir, pues que luego después me lo diga. Y puedo aclararle algunas cosas más, pero también es importante que estemos pendientes en la predicación para que podamos hallar bendición en ella. Hemos dicho antes que hay cosas agradables y cosas que no nos han gustado tanto este año. Pero la incertidumbre no queda ahí, porque esto ya es una seguridad. Lo que nos ha pasado ya no es incertidumbre, ya es seguridad. Y ahora lo que viene por delante puede ser la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a suceder dentro de media hora. Y el nuevo año puede depararnos motivos de satisfacción, puede depararnos motivos de inseguridad, puede depararnos motivos de frustración, fracasos, desengaños, y todo esto va a provocar en nosotros una ansiedad. Querámoslo o no queramos, somos humanos y estamos aquí. Y tenemos que buscar qué nos dice la palabra de Dios ante una situación confusa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y cuando leemos este capítulo de Isaías, vemos que está dentro del marco de profecías hechas contra Israel en primer lugar, pero también contra toda la tierra, porque ahora leeremos unos versículos donde habla toda la tierra, toda la tierra. Y solamente tenemos que irnos al capítulo 24, al principio, y veréis lo que dice aquí. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que presta, y al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Es decir, que a todos juzgará el Señor. A todos juzgará el Señor. Pero si nos vamos al versículo 26, dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. ¿Quién cantará esto? ¿Quién cantará este cántico? Este cántico lo cantarán las personas que están bajo la tutela, bajo la dirección, bajo la cobertura del Señor. Y dice, fijaros qué características tiene. Si ahora dijéramos, bueno, vamos a hacer un estudio sobre este pasaje, ¿qué destacaríamos de aquí? ¿Qué cada uno en vuestra mente está pensando en destacar para poder predicar de este versículo, o para poder entender a la luz de la palabra este versículo o estos versículos que vamos a leer? En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos,
salvación puso Dios por muros y antemuros. Vamos a situarnos en una ciudad fortificada. Una ciudad fortificada que tiene su muro, pero tiene un antemuro. Es decir, sería una ciudad de doble muro, doble muralla. Esto lo vemos en los castillos que tenemos en nuestra tierra, castillos importantes, no solo en la provincia de Jaén, que es la que más castillos tiene, pero en toda España, en toda la península, hay castillos en donde vemos o bien doble muro o vemos un foso que hace las funciones de muro. Y eran los castillos más difíciles de atacar. Y aquí dice el que canta esta canción, fuerte ciudad tenemos, fuerte ciudad. Es una ciudad que no puede ser abatida por cualquiera. Es una ciudad fuerte, una ciudad que tiene muro y contramuro. Y es una ciudad que está protegida. Pero no solamente por la estrategia de tener dos murallas, sino porque Dios está gobernando en ella. Es decir, que no confiemos en la arquitectura, no confiemos en otras cosas accesorias, sino que Dios está al frente de esa ciudad y morando en esa ciudad. Y dice, salvación puso Dios por muros y antemuros. Y aquí no está hablando solamente de salvación que Dios puso para que otros pueblos no atacaran esa ciudad, sino que está diciendo también de la salvación espiritual del pueblo, cuando está dentro de la palabra de Dios, cuando está dentro de los planes de Dios. Está rodeada por muros y a escasa distancia de ese muro está el antemuro, está o contramuro. La ciudad está protegida por la omnipresencia de Dios, a las que ningún otro pueblo, otra tribu podrá vencer. Esto pasó físicamente también. En la antigua Jerusalén, del Antiguo Testamento, pues se experimentó en los días del rey Ezequías una situación donde prevaleció el poder de Dios por encima de todas las estrategias que tuviera la ciudad para su defensa. Y dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 8 en adelante, del 32, podemos leer del 32 para que no se nos haga muy largo, vamos a la esencia de este versículo. Por tanto, tenemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Bueno, le dijeron al rey, oye, que los asirios, esto es lo peor de lo peor, esto no hay quien les meta mano. Y claro, te viene un ejército de esas características a tu ciudad y te intimida un poco. Y ya le estaban diciendo al rey de Israel que no había nada que hacer con aquello. Dice, por tanto, pero ¿quién tiene la última palabra siempre? La última palabra la tiene el Señor. Por tanto, dice así Jehová acerca del rey de Siria, no entrará en esta ciudad. Es decir, que aquí no va a entrar. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Las saetas son las flechas. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Los baluartes eran aquellas maquinarias que erigían para que pudieran llegar a escalar los muros de la ciudad, y las catapultas, toda esa parafernalia de conquista. Dice, porque yo ampararé, dice el Señor, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, su siervo. La está librando de una buena, está librando de un saqueo, de una desolación. Y aconteció, dice ahora después de estas declaraciones, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. ¿Quién protegía la ciudad? ¿Los muros o la soberanía de Dios? La ciudad estaba fortificada. Jerusalén tiene murallas, de hecho todavía se conservan algunos muros. Pero dice que Jehová aquella noche mató a 85.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y decimos, ¿y cómo hizo Jehová eso? Porque Jehová estaba defendiendo
con uñas y dientes, como podríamos decir hoy, a su pueblo. Y le dijo, no temas, los asirios son poderosos, son lo más sofisticado en cuanto a guerreros, en cuanto a estrategias, pero no temas. Y dice que entonces el rey Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arafat. Aquí se acabó la historia de este rey. Fijaros hasta dónde llega la protección del Señor a los suyos. Hoy no entenderíamos esto, diríamos, Señor, pero ¿cómo una masacre de este tipo? Que estamos hablando de 185.000 personas. Esto es más grande que como Jaén y Linares juntos. Pero el Señor dijo, yo te defiendo y yo te defiendo. Así que encontramos en esta ciudad el doble muro. Pero el doble muro en esta ciudad, si no estuviera protegida por el Señor, sería inútil. Mira, leyendo en la historia de la Iglesia, hubo una persona que se llamaba Félix de Nula, Italia. Estamos hablando del año 250, porque no se había promulgado todavía el Edicto de Milán. Todavía las crónicas nos hablan de presbíteros, de obispos, no se menciona nada de un obispo universal de toda la Iglesia, ni nada de eso. Estamos hablando de iglesias. Y este hombre era hijo de una familia rica y se convirtió al cristianismo. Él era romano, de nacionalidad como prácticamente toda Europa conocida. Y fue perseguido. Y dice que en una ocasión, lo que estoy diciendo no es bíblico, no está en la Biblia, esto está en la historia, en las crónicas de los antiguos, pero fue corriendo y veía que venían los soldados a por él. Y entonces se metió en una covacha que había entre la tierra y una araña tejió un velo de araña en poco tiempo, y cuando pasaron por ahí los soldados dijeron, ahí no ha podido entrar porque si no hubiera roto la tela de araña. Vámonos. Y diremos, qué historia tan bonita, ¿verdad? Ahora compararemos con otras historias del Nuevo Testamento. Qué historia tan bonita. Y sabéis, aquello sirvió para los estudiosos de aquel tiempo, para los teólogos de aquel tiempo que analizaban este pasaje concretamente. Decía, una tela de araña con el poder de Dios se convierte en un castillo. Una tela de araña, un castillo sin el poder de Dios es una tela de araña. Captáis la similitud, ¿verdad? Una tela de araña con el poder de Dios es un castillo inexpugnable. Un castillo sin el poder de Dios es una tela de araña que hace así y se rasga. Este se llama Félix de Nula. Fue catalogado como mártir, aunque no murió como mártir, pero tuvo una vida de nada más que persiguiéndolo. Era el fugitivo de aquel tiempo, yendo de un lado para otro porque iban a por él. Y esto pues fue así, pero también decimos, bueno, también estaba en una ocasión, estaba Pedro en la cárcel y lo iban a ejecutar al día siguiente. Ahora vamos a ver algo de eso. El Señor libró a Pedro de aquella noche de la cárcel, ¿es verdad o no? Es verdad, lo libró. Y entonces decimos, bueno, pero Señor, pero es que luego después, según Hechos de los Apóstoles, algunos de los judíos echaron mano a Jacobo y lo mataron. Y dice que al día siguiente, como vieron que aquello le gustaba a los judíos, iban a prender a Pedro. Es decir, que aunque la tradición dice que Pedro murió en una cruz boca abajo, el Hechos de los Apóstoles nos está diciendo que murió a espada, o que es lo más probable que muriera a espada, es decir, le cortaran la cabeza o cualquier barbaridad de este tipo. Y Dios lo libró de la cárcel, ¿verdad? Lo libró aquella noche de la cárcel. Pero sin embargo, luego tenía también otro plan para él. Es decir, que no nos pensemos que porque seamos creyentes vamos a estar libres de problemas, vamos a estar libres de penas. Pero Dios, en su poder sobrenatural, actúa sobre nosotros.
La Biblia, cuando se refiere a salvación, aquí en este contexto, cuando nos dice salvación puso Dios por los muros y antemuros. Si Dios no pone la salvación entre los muros y antemuros, es una construcción que no tiene sentido. Y la Biblia nos está diciendo que el Señor, a través de su Espíritu, obra cosas en nosotros que en principio puede que no entendamos, o que pasen muchos años y no las hayamos entendido, pero el Señor está obrando. Y ahora nos traemos esto a nuestro terreno personal. Señor, ¿qué he hecho yo este año? ¿Qué he hecho yo para agradarte este año? Señor, ¿qué he hecho que te desagrade durante el año? Y tienes que hacer un examen profundo y sincero, porque puedes engañar a los demás, pero al Señor no puedes engañarlo. El Señor conoce lo más profundo de tu corazón. Dice un hermano, yo antes de mi conversión corría hacia el pecado, ahora procuro salir huyendo del pecado. Y todo por la gracia de Dios. Así que hemos visto que estos muros impulsados por la soberanía de Dios, son seguros para nosotros. Pero también hay otros resultados que también podemos coger de estos muros. Dice el versículo 26, versículo 3, tú me guardarás en completa paz. ¿Y a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí vienen palabras dignas de análisis. Completa paz. Y dice completa paz. ¿Sabéis lo que dice los hebreos cuando querían enfatizar una cosa? La repetían 2 veces. Y aquí dice que la palabra que dice en completa paz, dice, el Señor guardará, tú guardarás en completa paz. Y ahí dice, tú guardarás salón, salón. 2 veces. Porque era esa repetición o reiteración hebraica que se llama, era cuando querían enfatizar una cosa como diciendo, en total, absoluto, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 2 cosas aquí que se complementan, la perseverancia y la confianza. Yo puedo perseverar en una cosa si tengo confianza. Si yo no confío, no persevero. Si yo confío en Dios, tengo que perseverar en Dios. Si yo no me fío, pues estaré unas veces sí, otras veces no. Unas veces conviene, otras veces no conviene. ¿Por qué? Porque esas 2 cosas van unidas aquí en el contexto de la palabra de Dios. Y paz. ¿Y qué es la paz? ¿Qué es la paz que el mundo busca? ¿Qué es la paz que nadie encuentra? ¿Qué es la paz en el corazón de las personas que vemos en la calle tan tranquilamente como nosotros mismos cualquier día que salimos y sin embargo tienen un problema de paz interior? Y muchas veces hablas con las personas que te crees que todo lo que es oro, todo lo que reluce, y te das cuenta que hay problemas, que no existe esa paz, que hay preocupaciones, que hay inquietudes, que hay cosas. Y a la luz del Nuevo Testamento, en Filipenses nos dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, ¿cómo podía estar Pedro y Silas en la cárcel y estaban cantando? ¿Eso quién lo entiende? ¿Cómo aquellos mártires del cristianismo, antes de salir a enfrentarse a los gladiadores o a las fieras o a la lumbre, a la hoguera, cómo es que estaban cantando? ¿Eso quién lo entiende? ¿Es que no tenían problema? ¿Es que eran inconscientes de no sabían lo que le iba a pasar? ¿O era una forma de autosugestionarse? Pues eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Y para el mundo, como dice aquí Pablo a los filipenses, eso sobrepasa todo entendimiento. Eso no se entiende, eso se nos va. No se entiende. Es el resultado de poner en las manos de Dios nuestras inseguridades, nuestras inquietudes, nuestras cosas. Y dice también en Efesios 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Es decir, nosotros ya estamos bendecidos allí en el futuro, en los lugares celestiales. Aunque estemos viviendo aquí en nuestra existencia definitiva, estamos ya bendecidos con Cristo en los lugares celestiales.
Por eso la paz del cristiano, la paz de espíritu, no depende de las circunstancias. No debe depender de las circunstancias. El creyente, ya hemos experimentado muchos sufrimientos en nuestra vida, algunos más largos, otros más cortos. Hemos experimentado ciertos momentos, ciertos altibajos, ciertas caídas. Pero el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Efesios 1:3. Allí estamos. Allí hay una bendición grande y nosotros estamos allí incluidos en esa bendición. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué me pide aquí el texto que estoy leyendo de Isaías? ¿Qué me pide? Me pide confiar. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es nuestra confianza en Dios ante un año que comienza? ¿Cuál es nuestra perspectiva en el pueblo de Dios ante un año que comienza? Dice Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Hombre, cuando no confiamos en el Señor lo pasamos mal. El creyente genuino, cuando no confiamos en el Señor lo pasamos mal. Porque vienen cosas y no tenemos dónde agarrarnos. Pero cuando tenemos confianza en el Señor, vienen dificultades, vienen cosas difíciles, vienen problemas, pero si estamos agarrados y confiados en el Señor, las cosas irán de otra manera. Confianza. Y Pablo nos da en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos llamados por el Señor, lo que venga, aquí no hace ninguna excepción, dice todas las cosas, todas las cosas. Sabéis que Él es, dice el capítulo 26 en el versículo 12, que lo vamos a leer, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién la hace? ¿La hago yo o la hace el Señor en mi persona? Yo no puedo aquí decirle, Señor, es que yo me merezco, es que yo necesito que me reconozcan esto. Aquí el Señor dice, no, yo hice todas tus obras. Yo hice todas tus obras. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, Corintios 1:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, por su gracia para conmigo, porque su gracia para conmigo no ha sido estéril. He trabajado más que todos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eso lo reconoce Pablo. Algunas veces nosotros decimos yo, es que yo. Y el Señor dice, no, si tú has hecho algo, es porque la gracia de Dios ha fructificado en ti, no ha sido estéril, sino que ha trabajado en ti. Y Pablo dice aquí, he trabajado más que todo, por mi cuenta, pero no yo, ahora viene el pero, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y aquí podemos concluir diciendo que Él es la roca de los siglos. Él es la roca en lo que podemos estar seguros. Y ya no tendremos esa ansiedad o ese afán por las cosas que sabiendo que el futuro es incierto, sabemos que no permitirá que se nos caiga un cabello de la cabeza sin su permiso, sin su conocimiento, sin su aprobación. Dios guarda en completa paz en el pensamiento que en Él persevera. Es decir, la perseverancia es algo que a veces nos da un poquito miedo, porque decimos, Señor, pero es que fallo. Sí, pero el Señor dice perseverar. Y ya para ir terminando, dice en Filipenses
por nada estéis afanosos. Afanosos quiere decir excesivamente preocupados. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, que pidiendo, ya tengo que estar dando gracias. Pidiendo al Señor, ya tengo yo que estar dando gracias. Y la paz de Dios, y ahora aquí es donde se completa el versículo que leíamos antes, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está hablando del corazón y el pensamiento, mente y espíritu. El corazón te puede engañar, tu mente también, pero si el Señor la guarda, tu corazón como tu pensamiento irán plenamente coordinados y tendrás resultados tangibles, resultados visibles. Ahora, esta debería ser la experiencia de los cristianos. Ahora ya tenemos unas claves, confianza, la ciudad amurallada, gobernada por Dios, la perseverancia, tenemos claves para afrontar un año con lo que venga. Ahora ya tenemos esas claves, ahora tenemos que orar y velar por las cosas que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra familia, pero todo bajo la cobertura y la protección y la prioridad absoluta de la palabra de Dios sobre estas cosas. Y la perseverancia es todos los días, no es ahora me viene bien, ahora no me viene bien. Anoche vivimos en Bailén una carrera de 1000 y pico participantes. Dice Daniel que estuvieron pasando por su puerta más de 10 minutos. Fijaros la cantidad de gente corriendo. Y algunos llegaban los últimos, pero perseveraron los 5 kilómetros. Y algunos decían, mira, lo importante ha sido que hemos podido cubrir el recorrido. Otros corren más que yo, otros han llegado primero, otros estaban mejor preparados, pero hemos estado ahí, han perseverado. Los que no perseveraban, pues habrán abandonado, no los vi, pero habrá algunos que habrían abandonado la carrera. Y el Señor nos dice a nosotros en la carta a los hebreos, por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con nuestra fuerza, con nuestro espíritu, con perseverancia, la carrera que nos está señalada. Y yo le decía anoche a una persona que comentábamos esto, digo, hay que ver qué aguante tienen que tener algunos, que algunos estaban en forma física, otros no. ¿Qué aguante tienen que tener para cubrir 5 kilómetros por cuesta arriba, cuesta abajo, calles estrechas, calles más anchas? Y yo decía, si los cristianos en nuestra carrera fuéramos así, superando obstáculos, con perseverancia, con los ojos puestos en Jesús, porque nosotros tenemos mejor premio que ellos. Nosotros tenemos un premio sublime, que es la salvación. Y ahora, mis queridos amigos que puedan estarnos viendo por las redes también, pueden que tengan una pregunta. Y digan, ¿yo qué tengo que hacer para tener esa seguridad? ¿Y yo qué tengo que hacer para afrontar el año que comienza con esperanza, con ilusión? Pues acude al Señor. Acude al Señor y verás la luz al final del túnel. Y dentro de todo el panorama tan feo que hay en el mundo, cuando veas la luz de Cristo, ella te dará seguridad y te dará esperanza y te dará paz espiritual para afrontar el año con sus dudas, con sus inseguridades, con las inquietudes, con los problemas que puedan presentarse, pero afrontarás como que tú, si perteneces al pueblo de Dios, a la familia de Dios, estarás en una ciudad con doble muro y te pasarán cosas y te vendrán cosas. El enemigo se filtrará por alguna rendija, pero tú estás en la mano de Dios. Pero para eso persevera en sus pensamientos. Cuando no perseveramos, caemos. Cuando no perseveramos, cuando no estamos constantes a la palabra de Dios, cuando no queremos escuchar su voz a través de la palabra, a través de los hermanos,
a través de la predicación, cuando nos negamos a escuchar su voz y ponerla en práctica, nuestra perseverancia fracasa. Y al fracasar nuestra perseverancia, la confianza se resiente. Es una regla de lealtad. Dice la palabra que Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y si esto no nos da seguridad para el año que viene, para el 2026, pues tenemos que buscar la ayuda del Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que tanto los que estáis aquí esta mañana como los que están fuera, en las redes, que tengáis un bendecido 2026 y que pongáis todas vuestras cosas en las manos del Señor en todo momento, que Él es el que no defrauda nunca. Amén.